Paz, amados, saludamos a todos los hermanos con la paz del Señor, agradecidos al Señor de estar una vez más haciendo programa desde aquí, desde la última trompeta filial Virrey del Pino. Gracias. Y a través de la radio La Predicadora. Doy gracias al Señor, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, y bueno, con la compañía de todos los hermanos que nos ven. Saludo a los hermanos de la Congregación del Señor Jesucristo, a nuestro amado pastor Ramón Encina, que recién estuvo haciendo el programa en la hora anterior. Le invitamos, hermanos, a que usted escuche los programas, que usted pueda escucharlos nuevamente también a través de la página de YouTube de la iglesia, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí usted puede entrar y puede encontrar todas las enseñanzas que se van subiendo. Ahí puede encontrar, usted puede suscribirse y activar las notificaciones y le van a estar llegando cada vez que se suba una predicación nueva, un estudio de la palabra, a usted le va a llegar la notificación de que hay una enseñanza nueva para poder verla, amados. Así que bueno, también le invitamos a nuestras reuniones los días miércoles y sábados a las 19 horas y el día domingo a las 10 de la mañana, amados hermanos. El Señor les bendiga, los acompañe en todas las cosas y los guíe en todas las cosas, amados. También tenemos, bueno, ya dije los días y los horarios de la reunión, dije los días de radio, los lunes y los viernes está el pastor de 9 a 10 de la mañana, y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas, hermanos. Agradecidos al Señor por eso, hermanos. Como le decía, que estaba con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, así que le doy gracias al Señor por eso. Vamos a orar al Señor, hermano, y vamos a comenzar con la palabra de este día. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta gracia maravillosa que tú nos has manifestado a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu gracia nos sostiene, nos fortalece, Señor, porque nuestra seguridad, Señor, y nuestro descanso está en ti, Señor amado. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres el que nos sostiene con tu mano poderosa, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 32 del libro de Romanos. Dice la palabra del Señor. Aquí viene hablando de que somos más que vencedores en Cristo. Y acá dice la palabra, en el 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? El que no escatimó, fíjese qué hermosa palabra. El que no escatimó, dice, a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por usted y por mí. ¿Vio? Por usted y por mí. Usted mira el sacrificio de Cristo y usted tiene que apropiarse de ese sacrificio. ¿Cómo se apropia? Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Lo que la palabra de Dios dice. Entonces usted se apropia por medio de la fe de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo la cruz del Calvario el Señor? El Señor en la cruz del Calvario se llevó la vida vieja que nosotros teníamos. Se llevó al hombre viejo, se llevó la condenación que pesaba sobre nosotros. Lo llevó a la cruz, lo crucificó, lo mató y lo sepultó. Y nunca más eso volvió a resucitar. Y Él llevó la conciencia de pecado, la llevó y la crucificó, la mató y la sepultó también. Ahora ya nosotros no tenemos una conciencia de pecado, ya no tenemos una conciencia que nos acusa, sino que la conciencia dice que fue limpiada por medio de su sangre. Fíjese qué maravilloso, hermanos amados. Él limpió nuestras conciencias, dice, de obras muertas para que pudiéramos servir nosotros hoy al Dios vivo, con una limpia conciencia. Podamos acercarnos a Dios con un corazón sincero, creyendo que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice acá la palabra, el que no escatimó, ¿vio? El que no se guardó, ¿vio? El que no lo tomó para sí, ¿vio? A su propio Hijo, ¿vio? El que no lo escondió de nosotros, Él no lo escondió de nosotros, sino que lo entregó. Fíjese, sino que lo entregó, dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjese, Señor Jesús, y nosotros clamamos al Señor, Señor, ayúdanos, fortalécenos. ¿Cómo no nos dará a Él todas las cosas? Con aquel, si Él nos entregó a su Hijo, lo que Él más amaba, ¿vio? Aquel que complacía su alma, dice la palabra del Señor, ¿vio? Y Él lo entregó por usted y por mí. ¡Qué maravilloso! Paz, amado, el Señor les bendiga. Hermoso día el Señor nos da. Acá la palabra escatimó en la Biblia dice dar o usar lo menos posible o solo lo imprescindible.
¿no? Pero Fíjese. no, el Señor lo dio todo. Fíjese. No dio lo menos posible para salvarnos, sino que lo dio todo. Como decía un pastor, ¿no? Hasta la última gota. Fíjese. Todo lo dio, todo el Señor se dio por nosotros. Fíjese, Él no Qué se hermosa guardó. palabra esa, escatimar. Qué ¿no? maravilloso, ¿no? Porque, como decía la palabra, no se guardó nada para sí. Gloria a Dios. No se guardó, Dios no se guardó nada para sí. Cristo no se guardó nada para sí, sino que lo entregó todo. Por usted y por mí, amado. ¿Yo? Fíjese si no es una palabra de aliento, de fortaleza para nosotros. Miramos nosotros en el momento de las situaciones y decimos, ¿a dónde está el Señor? Dice, el que no escatimó. Fíjese, lo dio todo por nosotros. Lo dio todo por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él aún hoy, dice la palabra del Señor, vamos a leer ahí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5. Fíjese lo que dice la palabra del Señor ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 5. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 5 dice de Primera de Pedro, versículo 7, podríamos leer el 6 para entender un poquito el contexto. Dice, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mantener humildad delante de Dios es creer conforme a lo que Él dice de nosotros. ¿Qué dice Dios de nosotros? Dios dice que somos sus hijos. ¿Vio? Y Dios dice que somos sus hijos. Y entonces nosotros tenemos que armarnos de ese pensamiento, que somos hijos de Dios. ¿Vio? Hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, comprados y lavados con la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces dice, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y volviendo ahí a Romanos que estábamos leyendo, dice, el que no escatimó, dice, el que no escatimó, el que no se guardó, no lo escondió, no se rehusó a entregar la vida de su hijo. Fíjese, el que no escatimó, el que no dio poco, ¿vio? El que no dio poco, sino que lo dio todo, por usted y por mí. ¿Vio? Lo dio todo por usted y por mí. ¿Qué es todo? Dio la vida de su hijo. Él presentó a su hijo, fíjese, Él lo envió, ¿vio? Aunque el Señor Jesucristo dijo, yo pongo mi vida, a mí nadie me la quita, sino que yo la pongo de mi propia voluntad, dice. Fíjese, Él no se rehusó, ¿vio? No se rehusó. ¿Y eso por qué? Por amor a usted y por amor a mí. El que no escatimó, dice, ni aun a su propio hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fíjese si Dios no tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de usted y de mí. Él nos sostiene con su mano poderosa. ¿Vio? Él nos sostiene. Y nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie. Nadie puede tocarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en la mano del Señor. Él nos compró con su sangre. Somos su especial tesoro, dice la palabra de Dios. ¿Vio? Somos su especial tesoro. Él, nuestra vida le costó al Señor Jesucristo un precio de sangre. ¿Y usted piensa que Él no va a tener cuidado de nosotros? Dice, el que no escatimó ni aun a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. Fíjese, Él entregó la vida de su hijo por nosotros. Fíjese cómo nos ama. Cómo nos ama. Cómo no nos dará también con Él todas las cosas. Fíjese, todo aquello que necesitamos, conforme a su voluntad, para que podamos servirle, para que podamos honrarle, para que podamos dar a conocer su gracia en este tiempo. ¿Cómo no nos dará Él todas las cosas? Dice la palabra del Señor en otro pasaje, dice, Él sabe de qué cosa tenéis necesidad. Fíjese, es maravilloso, hermano. ¿El Señor tiene cuidado de nosotros? Sí, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Usted no tiene cuidado de sus hijos acaso? ¿O usted deja a sus hijos a la deriva? No, el Señor no deja a sus hijos a la deriva. Aunque un hijo de Dios sea parte del camino del Señor, el Señor siempre está teniendo cuidado de él. Fíjese, siempre está teniendo cuidado de él. Siempre lo está vigilando, siempre está mirándolo, esperando tal vez que si él se ha alejado mucho de su presencia, él se vuelva. ¿Vio? Y aún aquellos que están en el camino, él los cuida, dice que él los cuida, los sustenta. Fíjese. Dice que el pueblo de Israel, mientras caminó en el desierto durante 40 años, dice, no se desgastó ni su calzado ni su vestido. Fíjese cómo Dios los cuidó. ¿Vio? Cómo Dios los cuidó. Y dice que Dios nos tiene en su mano y nadie nos puede arrebatar de ahí. Nadie nos puede arrebatar.
El Señor Jesús, fíjese que le dijo al Padre orando ahí en Juan capítulo 17, cuando Jesús ora por su discípulo. Vamos a leerlo todo porque es hermosa la oración que el Señor hace por su discípulo. Dice: y estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado con la gloria que me diste que hiciese, la obra, que me diste que hiciese. Ahora pues glorifícame a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti, porque las palabras que me diste le he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. ¿Vio? Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Vio? Fíjese, pero dice: ahora han conocido todas las cosas que me has dado, que proceden de ti, porque la palabra que me diste le he dado, y la han recibido, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por lo que me diste. Fíjese, ¿yo? Por lo que me diste. Alabado sea el nombre del Señor, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo, y lo tuyo mío. Y he glorificado tu nombre. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti. Padre Santo, lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Fíjese, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ahí está hablando de Judas, ¿vio? Él ya estaba señalado para eso. Por eso usted lo puede encontrar ahí en el Salmo 41, versículo 9. Sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero el Señor nos sostiene con su mano. ¿Vio? El Señor nos sostiene con su mano, y ninguno se pierde. ¿Vio? Él nos guarda en sí mismo. Ahora fíjese dónde nos guardó. Ahora no solamente que el Señor nos tiene en su mano, fíjese dónde nos metió el Señor para guardarnos a nosotros. Nos metió dentro de su cuerpo. Fíjese, nos metió dentro de su cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso fíjese lo que nosotros leíamos, ¿no? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Vio? Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dice que ni aún un pelo de nuestra cabeza cae sin que el Señor lo tenga en cuenta. Fíjese cómo el Señor nos cuida. Y yo le citaba ahí en Efesios capítulo 5, versículo 32, 33. Vamos a leerlo para que usted lo pueda leer y también se pueda gozar, amado. Fíjese. Y aquí ya no habla de los vencedores, aquellos que están siendo conformados a la imagen de su Hijo para poder alcanzar el premio del supremo llamamiento, que es ser la esposa de Cristo. Y entonces dice acá la palabra del Señor en el 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la cuida y la sustenta, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Fíjese cómo nos cuida el Señor. ¿Vio? Nos cuida tanto que nos acercó tanto a Él. Y tanto nos acercó a Él que nos metió dentro de su cuerpo. Fíjese qué maravilloso. Fíjese, para cuidarnos, para resguardarnos, el Señor nos llevó cerca de Él. Tan cerca nos llevó que nos metió en sí mismo. Qué maravilloso, hermano. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjese. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Fíjese cómo nos cuida el Señor. Él nos sostiene con su mano. Él nos sostiene con su mano. Por eso, qué hermosa la oración que Él hizo al Padre,
por su discípulo, pero no solamente por su discípulo, porque él también dice en la oración, no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra de estos. Fíjese, y entonces estaba hablando de nosotros, de lo que hemos alcanzado en los fines de los siglos, dice la palabra del Señor. Entonces dice, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, yo voy a ti. Padre Santo, lo que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. ¿Vio? Cuando el Señor nos guarda, ninguno se pierde. ¿Vio? Ninguno se pierde. Porque dice, a los que yo guardé, dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Este ya estaba señalado. Este ya estaba señalado de que era el que le había de entregar, el que había de traicionarle al Señor. ¿Vio? Pero dice, a los que tú me diste, ninguno se perdió. Fíjese cómo nos ama el Señor, cómo nos sostiene el Señor, cómo Él se ocupa de nosotros. ¿Vio? Cómo se ocupa de nosotros. Él siempre está ocupado de nosotros. Y aunque usted esté allá lejos, hermano, aunque usted esté allá lejos, alejado de la comunión con el Señor, aunque usted se haya distanciado, Él sigue manifestando su amor y su gracia. ¿Para qué? Para que usted se vuelva. Fíjese, la misericordia de Dios aún hoy sigue operando. Sigue operando. La misericordia de Dios sigue trabajando. ¿Para qué? Para que usted se vuelva a la comunión con el Señor. No, pero usted no sabe la falta que yo cometí. ¿Y la misericordia de Dios? Dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, dice. ¿Vio? Y el Señor tiene la capacidad de restaurarla a usted. Usted mira su caída, reconoce que se ha alejado del Señor y se reconcilia con el Señor. Y el Señor lo restaura. ¿Y dónde piensa que lo mete el Señor? Lo mete de nuevo en el cuerpo. Porque el que salió del cuerpo fue usted, pero el Señor no lo sacó. El Señor no lo sacó. El Señor lo mete adentro del cuerpo para que usted nunca salga. ¿Vio? Para que usted nunca salga. Porque ahí está nuestro mejor cuidado. Ahí está nuestro mejor cuidado. ¿Por qué? Porque el que cuida el cuerpo es el Señor. ¿Vio? Él cuida el cuerpo, Él lo sostiene, Él le da el alimento. Él lo fortalece, Él lo sustenta. Él provee para el cuerpo. Fíjese. Y para todos aquellos miembros que conforman el cuerpo. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice acá la palabra que estábamos leyendo. El que no escatimó, ¿vio? Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. El que no escondió a su Hijo. El que no lo rehusó de nosotros. El que no lo hizo a un lado y nos hizo a nosotros y nos dijo a nosotros, bueno, sálvense como se puedan. El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todas las cosas. Qué maravilloso, ¿no? Qué hermoso saber que el Señor no escondió nada de nosotros, sino que Él se entregó al 100% por nosotros. Él dio toda su vida por nosotros. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará? ¿Yo? Pero no sabes, yo tengo tanta necesidad, hermano. Y pídale al Señor, que dice que Él da abundantemente y sin reproche. Pídale al Señor. ¿Yo? Alabado sea el nombre del Señor. Ahí está hablando de la sabiduría, como dice mi esposa ahí, está hablando de la sabiduría. Aquel que tiene falta de sabiduría dice, pídale a Dios, que da abundantemente y sin reproche. Pero aún así, Él nos da todas las cosas. Él nos provee todas las cosas en Cristo. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas en Él? Y dice en el libro de Colosenses, creo que es, en el capítulo 1, dice que en Él estamos completos. Fíjese si Dios no nos dio cosas en Cristo. Fíjese si Dios no nos bendijo en Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese si el Padre no nos ama. Nos bendijo en Cristo. Nos dio todo lo que necesitábamos. ¿Vio? Nos dio todo lo que necesitábamos. No dejó ningún espacio sin cubrir para que nosotros nos sintiéramos satisfechos, completos en Él. Dijimos Colosenses 2, 9 y 10. Amén.
capítulo 2. Amén, gloria a Dios. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjese, en él está todo Dios. En él estaba la vida del Padre, estaba en él manifestándose. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. Fíjese, vosotros estáis completos en él. Cuando estamos en él, en Cristo, estamos completos. Nada nos falta. Ahora cuando salimos de Cristo, ahí nos sentimos insatisfechos. Ahora cuando salimos de Cristo, ¿a dónde vamos? Y vamos a la carne, vamos al mundo. Y ahí nos sentimos insatisfechos. Fíjese, cuando nosotros no le dábamos valor a la comunión que teníamos estando al lado del Señor, y estábamos en los pensamientos, en los deseos de nuestra carne, o estábamos en el mundo gozando los deseos y los placeres de este mundo, ¿cómo nos sentíamos? Nos sentíamos entristecidos. Sentíamos un vacío tan grande en nuestro corazón, en nuestra alma. Pero cuando el Señor nos trajo a Él, cuando el Señor nos trajo a Él, y cuando el Señor nos metió en Él, ese vacío fue llenado por el Señor. Ese vacío fue llenado por Él. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, dice, y vosotros estáis completos en Él. Vio que nosotros nos decimos, sentimos que no, como que nos falta algo. Cuando estábamos en el mundo de nosotros, tengo todo. Tengo dinero, tengo trabajo, tengo mi familia, pero siento un vacío tan grande en mi corazón. Y eso es porque nos faltaba el Señor Jesucristo. Faltaba en nosotros aquella persona que nos completaba. Faltaba aquella persona que nos completaba, que nos saciaba. Por eso el Señor le dice a las personas en este mundo, vení a mí, vení a mí, todo lo que estáis trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Fíjese, le falta aquel que tiene cuidado de ellos. Y entonces fíjese acá la palabra del Señor, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Por eso los discípulos, fíjese que cuando el Señor les dijo, si ustedes quieren ir, vayan, le dijo a los discípulos. Ellos veían que la multitud se iba, se alejaba del Señor, la multitud. Y le dijeron al Señor, Señor, mira, la multitud se va. Pero lo que pasa es que la multitud venía a buscar algo que no saciaba al Señor. ¿Qué venía a buscar al Señor? Y ellos le seguían por los panes y por los peces. Pero aquellos que le seguían por la palabra que los sostenía, los alimentaba y los sostenía, ellos permanecían a su lado. Cuando Él le dijo a los discípulos, y bueno, pero si ustedes quieren ir, vayan también. Él les daba libertad. Si ustedes quieren seguir el camino de ellos, vayan también. Pero el alimento que ellos reciben en este mundo no les sacia, no los completa, no los sostiene. Y ahí vino la sabiduría que viene de parte de Dios. Dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Palabras que nos sostengan, palabras que nos alimenten, que nos fortalezcan, que nos alienten. Fíjese, por eso nosotros leíamos ahí al principio en el libro de Romanos, en el capítulo 8. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará? Si usted tiene necesidad de cualquier cosa, hermano, de cualquier cosa, pídala a Dios. Tiene necesidad de sabiduría, dice, pídala a Dios que la da abundantemente y sin reproche. Tiene necesidad de fortaleza, pídala al Señor. Y el Señor le va a fortalecer. ¿Cómo le va a fortalecer el Señor? A través de su palabra, a través de la comunión con los hermanos por medio de la vida que han recibido. La fortaleza no viene por medio de una virtud de la carne, entre comillas, porque en la carne no hay ninguna virtud, ninguna virtud provechosa para la edificación del cuerpo de Cristo, ni tampoco viene el fortalecimiento por medio de nada natural. El fortalecimiento viene por medio de la unidad en el Espíritu. ¿Por qué? Por la unidad en el Espíritu. Porque en el Espíritu está todo lo que nosotros necesitamos para ser fortalecidos. ¿De dónde viene la palabra de sabiduría? Del Espíritu. Alabado sea su nombre. Y entonces dice,
Dice la palabra del Señor, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Vio? Lo entregó por nosotros. Él vio que había una necesidad de salvación. Había una necesidad de rescatar al hombre de la condenación que pesaba sobre él. ¿Y qué hizo? Se quedó allá en el cielo cruzado de brazos. No, no lo hizo así. Dice que él entregó a su Hijo. Gloria a Dios. Él lo entregó. Y no un poco de su Hijo. No, él lo entregó todo. ¿Vio? Él dio toda su vida. ¿Vio? Gloria a Dios. No es que miró y dijo, bueno, conforme a la conducta de ellos, hasta acá yo entrego la vida de mi hijo, o el hijo dijo, hasta acá yo entrego mi vida por ellos. No. ¿Sabe cuándo nos amó el Señor? Cuando nosotros le odiábamos. Cuando nosotros le volvimos la espalda, ahí nos amó el Señor. Ahí nos amó el Señor. Cuando nosotros no queríamos saber nada de Él, ahí nos amó el Señor. ¿Vio? No nos amó después de que creímos. Ahora nos sigue amando. Ahora nos sigue amando. ¿Vio? Ahora que somos hijos de Dios, nos sigue amando. Su amor es inalterable. Pero Él nos amó cuando nosotros éramos pecadores, dice la palabra del Señor. ¿Vio? Y pecador significa enemigo de Dios. ¿Vio? Un enemigo de Dios. Uno que iba en contra de Dios. Y Él nos amó. ¿Vio? Fíjese. Ahí podemos entender que no escatimó a su Hijo. Sí, amor. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, gloria a El Dios. 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios, Mucho fíjese. más ahora. Mucho más ahora. Mucho más ahora. Un hermano fracasó. ¿Vio? ¿Y qué pasa con el hermano? Y ¿vio? Si nos paramos en el Antiguo Testamento, decimos, ahora la ira de Dios va a descender sobre el hermano y lo va a consumir. Porque así decía la ley. Pero la gracia no dice así. Qué hermoso saber que en la gracia no hay condenación. Gloria a Dios, ¿vio? En la gracia no hay condenación. ¿Vio? Gloria a Cuando Dios. un hermano cae, ¿qué hace la gracia? Lo restaura. Gloria a Dios. Lo restaura, lo sostiene. Lo sostiene. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el carácter de la gracia. ¿Vio? En la gracia no hay condenación. Gloria a Dios. Cuando estamos hablando de la condenación que va conforme al infierno y al lago de fuego. ¿Vio? Porque también vemos ahí, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si anda conforme a la carne, lo que de la carne dice segará corrupción y muerte. ¿Vio? Pero condenación al infierno ya no hay. Ya no hay condenación al infierno. Ya no hay esa acusación en nuestra mente, ¿vio? De que, fracasé, entonces ya no hay más salida para mí. No, el Señor tiene poder de restaurarle, hermano. Usted reconoció, fracasó, se equivocó. Erró el blanco. Señor, ayúdame. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, dijo. No merezco ser llamado hijo tuyo, dice. ¿Pero qué hizo el padre? Manifestó su amor. Dice, mi hijo que estaba muerto, dice, ahora vive, dice. Trae, dice, el primer vestido, dice, y vestile, dice, pone un anillo en su mano. No lo condenó. ¿Vio? Lo restauró. Lo volvió a poner en el lugar principal. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano amado. Cuando la ley decía aquel que pecaba muere irremisiblemente. No tenía solución. Pero la gracia tiene solución para todo, hermano. La gracia tiene solución para todo. Por eso, fíjese que la palabra del Señor dice, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos las dará con él todas las cosas? ¿Vio? Aunque usted está pasando por la peor de las pruebas, la gracia tiene la capacidad de sostenerlo y de sacarlo en victoria de esa situación. Porque Dios tiene poder para darnos con Él todas las cosas, todo lo que necesitamos. ¿Vio? Todas las herramientas que necesitamos para ser más que vencedores en todas las circunstancias que pasamos. ¿Vio? Por eso en la gracia el hablar no es condenador. Nunca es condenador en la gracia el hablar. En la gracia el hablar siempre es de bendición. Siempre es de aliento. ¿Vio? Siempre es de aliento, siempre es de fortaleza. La gracia nos sostiene a nosotros y nos va a sostener hasta el día que nosotros partamos de este mundo o el Señor venga por nosotros.
Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso. Por eso yo me gozaba, ¿no?, con lo que decía acá el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Pero fíjese también lo que decía Pedro ahí, no contradiciendo a lo que el apóstol Pablo dice, sino que dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Reconozcamos que el que tiene cuidado de nosotros es el Señor, que Él nos sostiene sobre su mano poderosa, y que nadie nos puede tocar si Él no lo permite. Fíjese lo que pasó con Job. Fíjese las calamidades que le vinieron a Job. Pero el Señor le dijo, yo permito que toques todo lo que tiene, dice, pero no toques su vida. Y el diablo no pudo tocar su vida hasta que Dios no le permitió tocar su vida. Y se produjo en Job, dice, una sarna, dice que empezó desde los pies hasta la coronilla de su cabeza. Pero si Dios no le hubiera dado potestad a Satanás de tocar la vida de Job, él no lo hubiera podido tocar. Así como Dios no permite que nada acontezca en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, hermano. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos fortalece, Él nos sostiene. Oh Señor Jesús, aleluya, gloria a Dios. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Yo? Echando toda vuestra ansiedad. ¿Yo? Dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, dice. Si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, dice, con acciones de gracia. Por nada estéis afanosos. Tranquilo, hermano. El Señor tiene cuidado de usted. Tranquilo. No, pero no sabe. Yo no sé cómo voy a hacer. Yo tengo que salir de esta situación como sea. Tranquilo, hermano. El Señor tiene cuidado de usted. El Señor lo va a hacer. El Señor lo sostiene. El Señor lo tiene sobre sus hombros. Y Él lo va a conducir. Él lo va a llevar. Tranquilo, usted descanse en el Señor. Él tiene cuidado de usted. Usted tiene falta de algún bien material. El Señor tiene cuidado. Amén. Dice que Él no dejará para siempre caído al justo, sino que lo levantará. ¿Dónde está nuestro descanso? ¿Dónde está nuestra seguridad? Nuestra seguridad está en el Señor. Y ahora si nuestra seguridad y nuestro descanso está en nosotros, en las habilidades y en la fuerza humana que nosotros tenemos, entonces ahí hay preocupación. Pero si está en el Señor, dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos. Tranquilo, tranquilo, alabado sea el nombre del Señor. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo. Fíjese qué palabra, hermano. Qué palabra, qué maravilloso, ¿no? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó. Cuando usted y yo estábamos condenados al lago de fuego, a la condenación eterna, no le cito eso como para que usted tenga temor, sino para que vea de dónde Dios nos sacó y glorifique a Dios por eso. ¿Vio? El que no escatimó, no lo escondió, no lo rehusó. ¿Vio? No lo rehusó, dice, sino que lo entregó por nosotros. ¿Vio? Leemos allá en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y gloria a Dios por esa palabra. Dios entregó a su Hijo por el mundo. Pero acá la palabra de Dios dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por mí. Por usted. ¿Vio? Cuando decimos por el mundo es como que generalizamos la cosa. Pero cuando digo por mí, es como que ahí hay un quebrantamiento en mi corazón. ¿Vio? Dios lo entregó por mí. Yo no lo merecía, pero Él lo hizo por mí. Él permitió que su Hijo fuera escupido. Él permitió que su Hijo fuera lacerado. Él permitió que su Hijo fuera traicionado, crucificado, traspasado de tantos dolores, dice la palabra, por mí. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo. Fíjese, qué maravilloso, ¿no? Como ahora bajo la gracia no es como antes, que si no haces tal cosa, mira que te puede pasar esto. Amén. Pero dice en Isaías 53, le veremos más sin atractivo. Aleluya, para gloria que a le Dios. Deseemos. Fíjese. Y ese sin atractivo por causa de nosotros. Amén. Fíjese. Para que le deseemos. Fíjese. Gloria Y ese frente a los ojos naturales. No había atractivo en Él, no había hermosura. Dice que Él era un hombre hermoso. Él era un hombre hermoso. ¿Vio?
había una hermosura en el Señor. Dice, fue desfigurada de él, dice, su hermosura, dice. Por nosotros. ¿Vio? Gloria a Dios. Pero nosotros vimos algo más hermoso. Algo más hermoso. Dice que fue desfigurada su hermosura, sí, pero vimos algo más hermoso que la hermosura que el Señor tenía exteriormente. Vimos la hermosura que Él traía interiormente, su amor para con nosotros. Porque cuando fue desfigurada de su rostro la hermosura, cuando fue quitado de Él el atractivo exterior, nosotros vimos el atractivo que había en lo interior. ¿Vio? ¿Qué atractivo? Su amor, su misericordia para con nosotros, para con usted y para conmigo. ¿Vio? ¿Dónde está el atractivo? En que Él derramó su sangre, en el que Él entregó su vida por usted y por mí. Fíjese, por eso dice acá la palabra del Señor, que fíjese, yo no puedo producir en usted lo que Dios produce en mí, pero yo creo que Dios lo puede producir, ese amor por el Señor, ese enamoramiento por el Señor. ¿Vio? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Si Él nos dio aquel que nos ama para poder ser salvo, ¿cómo no nos dará toda aquella cosa que necesitamos? ¿Vio? Y le vuelvo a reiterar, no está hablando solamente aquí de las cosas materiales, una casa, un auto, sino de todo aquello que necesitamos espiritualmente para poder vivir esta vida. Para que esta vida se pueda desarrollar y se pueda manifestar en nosotros y a través de nosotros para poder vivir en este mundo y dar a conocer a Dios. ¿Cómo no nos dará todo lo que necesitamos? ¿Cómo no nos dará? Dice que Él nos proveyó en Cristo. En Cristo estamos completos. Entonces vamos a Él. Vamos a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense qué maravilloso. Qué maravilloso, hermano. Espero que esta palabra pueda ser de bendición para usted. Lo ha sido para nosotros. Nos ha fortalecido tanto. ¿Vio? Dice que el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, cuando ellos armaban sus tiendas, había un poste principal en el medio de la tienda, el que sostenía la tienda. ¿Vio? Y en ese poste principal, el israelita iba y colgaba todo ahí en ese poste, ¿vio? Que todo lo que él necesitaba, la rienda de su caballo, la cantimplora del agua, todo colgaba ahí. Entonces cuando él necesitaba algo para subsistir, iba a ese poste, iba a esa clavija, ahí tenía todo lo que necesitaba. Bueno, el Señor Jesucristo es nuestra clavija, es nuestro poste donde nosotros nos apoyamos en el momento de la necesidad, no solamente en el momento de la necesidad material, sino de la necesidad espiritual. ¿Vio? Cuando viene la situación a nuestra vida, ¿dónde no está nuestro apoyo? ¿Dónde está nuestro socorro? Nuestro socorro está en Él. En Él está. ¿Dónde está nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza está en Él. Por eso el apóstol Pablo dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Fíjese, ¿dónde está todo lo que necesitamos? Está en el Señor. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que aprender. ¿Vio? El desafío más grande que tiene el cristiano sobre este mundo, mientras que él vive en esta tierra, es aprender a caminar con el Señor, aprender a relacionarse con Él y aprender a depender de Él. Solamente del Señor. Solamente del Señor. Y cuando nosotros aprendemos a tener esa comunión con el Señor, a depender de Él, nuestra vida es una vida de gozo. Más allá de todas las otras cosas que pasen a nuestro alrededor. Porque en Él está nuestro contentamiento. ¿Vio? Cuando usted se casa, usted tiene una relación tan íntima con su esposa, con su esposo. ¿Vio? Usted tiene una relación tan allegada con él o con ella, que todo lo que pase alrededor es secundario. Todo lo que pasa alrededor pasa a un segundo plano. No afecta. No afecta. Usted no deja que afecte. Porque hay una relación tan hermosa que se construyó ahí a lo largo de los años, a lo largo de la comunión, de la convivencia ahí, que usted no deja que nada de lo que está afuera afecte eso. Y ahí está su gozo, su contentamiento. Uno sale, va a trabajar, tiene tantas situaciones, tantos problemas en la calle, en el trabajo, en todos lados.
pero cuando vuelve a su hogar y se encuentra con su amado o con su amada, ahí está su contentamiento. ¿Vio? Ahí está su contentamiento. Y lo mismo es con el Señor. ¿Vio? No, Señor, necesito un descanso de tantas preocupaciones que vinieron a mi mente en este día. Necesito un descanso de tantas situaciones que me vinieron en este día, Señor, cuando salí a la calle, cuando estaba en el trabajo, cuando estaba en diferentes lugares. Necesito. Entonces vuelvo al lugar donde tengo comunión con el Señor. ¿Y dónde tenemos comunión con el Señor? En nuestro espíritu. Vamos ahí, sabemos que ahí está Él. Y ahí está nuestro contentamiento. Dice, yo soy de mi amado y Él es mío, dice la Sulamita. Y solo con Él. Solo con Él. ¿Qué tenía solo con Él? Y solo con Él está mi contentamiento. Solo con Él está mi fortaleza, mi ayuda, mi socorro. Solo está en Él. Fíjese qué maravilloso. ¿Vio? Y entonces dice, aquel que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él, no sin Él, con Él, todas las cosas? Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor bendiga su vida, hermano. Que usted pueda encontrar en el Señor esa paz, esa tranquilidad, ese descanso, ese amor, esa fortaleza que usted necesita, que la encuentre en el Señor. Que usted la pueda encontrar en el Señor, en esa comunión con su amado. ¿Vio? ¿Qué es tu amado más que otro amado? Que así nos conjura, le dijeron las doncellas a la Sulamita. Mi amado es alto, rubio, señalado entre 10.000. No hay como él. ¿Y cómo conoció eso la Sulamita del amado? Tuvo relación con él. Se acercó a él. Estuvo en contacto con él. ¿Vio? Estuvo en contacto con él. Y ellas le dijeron, ¿qué es tu amado más que tu amado que así nos conjura? ¿Vio? Dice, mi amado es alto. Solo en Él está mi contentamiento. Solo en Él está mi complacencia. Solo en Él está mi alivio, mi socorro, mi descanso. Solamente en Él. ¿Vio? ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que el Señor bendiga su vida, hermano. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Esperamos que esta palabra sea de aliento y de mucha fortaleza para su vida, para que usted ahora dependa del Señor, sea fortalecido en Él, sea sostenido en Él. Gloria a Dios. El Señor tiene cuidado de nosotros. Amén, Señor. ¿Vio? Y le dejo ese versículo que tratamos en los programas pasados con mi esposa. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Dice que así nos conjura. Gloria a Dios. ¿Vio? ¿Y usted sabe dónde lo va a descubrir? ¿Sabe dónde va a descubrir que es su amado más que otro amado? No en que yo se lo diga, en la comunión con Él. Y no en la multitud. Y no en la sino multitud. En la cámara secreta. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias damos al Señor, hermano. Jesús. Esperamos que usted pueda volver a escucharlo, a esta predicación y las otras predicaciones que se van subiendo a la página de YouTube. La última trompeta, Pastor Ramón Encina. Esa es la página de YouTube. Y bueno, nosotros le esperamos el día viernes a las 13 horas. El pastor está a las 9 de la mañana. Y también le esperamos en la congregación. El día miércoles tenemos reunión a las 19 horas. José Hernández 384, esa es la dirección de la iglesia. Así que esperamos que usted venga y que se goce con nosotros de lo que la gracia puede producir en nosotros. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque tú no escondiste a tu Hijo de nosotros, sino que tú lo entregaste. Señor, y por medio de Él nos diste la vida, la justificación, la santificación. Por medio de Él nos diste una posición diferente a la que Adán nos había dado, una posición de condenación. Ahora ya tenemos una posición de hijo, Señor. Y también dice tu palabra, si hijo, heredero y coheredero juntamente con Cristo. Bendice a los hermanos para que esta palabra los pueda edificar, así como nos edificó a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados.